Perfeito. Boa noite para todos. Tudo bom? Me dá muito prazer poder nuevamente estar aquí con vocês, como cada semana. Y vamos a continuar meditando la palabra de Deus. Siempre vamos a poder estudiar a Biblia y poder lembrar lo que Deus tiene preparado para nós. Hoy vamos a estudiar nuevamente un tema sobre oración. Leamos como 4 estudios con sobre oración. Cada semana estamos lembrando la importancia de la oración. Y es un tema muy longe, porque la oración no solamente es falar. La oración es una amizade personal con Deus. Cuando você considera a Deus como un amigo, você fala con Deus sin límite de tiempo. A veces estamos acostumbrados a orar 10 minutos, 5 minutos. Señor, obrigado por el día, obrigado por la salud y por la familia. Amén. Y eso no es una amizade. Cuando você fala con un amigo, você fala con él mucho tiempo. Y fala de muchas cosas, lo que pasó, lo que va a pasar, lo que estoy pensando. Todo você fala con su amigo porque você siente confianza con él. Nós precisamos tener amizade con Deus en todo momento. Y hoy yo quiero hablar con vocês un tema que se llama la oración intercesora. Interesante, la oración intercesora. Hay diferentes tipos de oraciones. El primer tema que nos estudiamos fue la oración sobre Samuel, ¿recuerdan? La oración de Ana por Samuel. Y Ana tenía una oración que venía de un corazón angustiado. Después estudiamos un poco acerca de Ezequías, la oración por la salvación. Hay diferentes tipos de oraciones. Hoy vamos a estudiar sobre la oración intercesora, porque es muy importante entender que una oración que no fala sobre los demás no es oración. Una oración que no fala sobre los demás no es oración. Una oración correcta, una oración que llega del corazón, una oración que brinda ánimo, esperanza, no solamente anima a la persona que hace oración, fala también sobre los demás. La última oración que está registrada en la Biblia más longe de Jesús, más larga, se encuentra en João capítulo 17. Y esa oración tenía diferentes divisores. Él estaba a punto de morir, a una noche de pasar a la muerte. Mas él oró muchas cosas. 3 cosas en específico. 1, por fortaleza personal, porque estaba llegando el tiempo de su muerte. Muchas personas iban a traicionar. Su discípulo Judas, Pedro iba a negar su nombre. Los romanos iban a tomarlo, iban a llevarlo a la cruz. Iba a sufrir mucho. Y él le pidió por su vida. Y él le falou a Deus: eu fiz a sua vontade, eu terminei a obra, agora eu quero ir a donde eu pertenezco, ao céu. Primera cosa, él oró por sí mismo. Segunda cosa, él oró por sus discípulos. Él sabía que sus discípulos para él eran sus filhos y que no quería dejar a él solzinhos. Y pidió a Deus: Señor, você conhece cómo son mis discípulos. Você conhece sus dúvidas, sus lutas, sus dificultades, y yo pido por ellos. Jesús nos dio el ejemplo de poder orar por las personas. ¿Qué hace una oración intercesora? Cuando você ora por una persona, no está mudando la mente a la persona, no. Mas está pidiendo a Deus que multiplique su ayuda por aquella persona que tenga alguna dificultad. Por eso una oración puede salvar a una persona. Jesús oró muchas veces por sus discípulos. Y yo acho que gracias a las oraciones de Jesús, los discípulos en los momentos más difíciles, cuando ellos estaban muy fracos, se fortalecían. No por ellos, no porque ellos fueran los mejores, no porque ellos tuvieran mucho talento, sino porque Jesús oraba por ellos. En una época de mi vida, mi familia estaba dividida. Eu conté eso para vocês. Y yo sé que Dios salvó mi familia porque nos encontramos en un camino completamente equivocado. Solamente tenían asistencia en la iglesia mis abuelas y mis abuelos. Mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos y yo no íbamos a la iglesia. Mas
sempre minha avó falava conosco, vaya com Deus. Cada que nós saíamos de sua casa, sempre falava, vaya com Deus, vaya com Deus. E sempre falava, faça oração, faça oração, faça oração. Nós às vezes não fazíamos, às vezes sim, às vezes no pensamento, às vezes quisemos. Mas eu acho que uma oração que é constante, uma oração que não se cansa, uma oração que não se rinde, sempre tendrá resultados. Deus salvou a minha família de uma forma milagrosa. E depois contarei a história para profundizar um pouco mais com vocês. Mas eu acho que gran parte dessa salvação foi por meus avós, que nunca detuveram sua oração por nós. Interessante, não? Deus, Jesus mesmo, nos ensinou a orar por os demais. A última coisa por la qual Ele orou foi não somente por seus discípulos, Ele orou por você e por mim. Ele orou, Senhor, Pai, te pido por aquelas pessoas que creerán en mi nombre después de mis discípulos. Te pido por su unidad. Te pido para que ellos se fortalezcan en los momentos de tristeza, para que ellos tengan fe en los momentos de tribulación. A oración de Jesús fue por você y por mí. Eso nos demuestra que la oración no tiene tiempo, no tiene límites. Inclusive por la persona que está a punto de nacer, oramos, ¿no? Una persona está en gestación, pedimos por aquel bebé. Y Dios puede respondernos a petição. Por eso es muy importante que nos oremos por los demás. Voy a colocar un ejemplo además de Jesús. A oración que hizo Moisés. El libro de Éxodo, capítulo 32, nos muestra la historia de cómo Moisés subió al monte de Sinaí. Un monte gigante. Subió a aquel lugar para que iba a recibir los 10 mandamientos. ¿Lembran? 10 mandamientos. Cuando él fue para arriba, el pueblo quedó solcinho, con un solo líder, el hermano de Moisés que se llamaba Aarón. Tardó mucho tiempo, 40 días a la arriba. El pueblo empezó a desesperarse, el pueblo empezó a pensar otras cosas y pensó, vamos a hacer un ídolo. Y Aarón falaron todos, queremos hacer un ídolo, podemos hacer. Y como eran muchas personas, Aarón falou, pues, façam. Y comenzaron a construir un becerro de oro. Y comenzaron a adorarlo. Comenzaron a bailar alrededor. A hacer muchos cánticos para el becerro de oro. Cuando Moisés, después de 40 días, olió eso, se sorprendió mucho. Porque el Israel, que había estado escuchando a voz de Dios, que había libertado a ellos de Egipto, en ese momento se habían desviado del camino. Y Dios tenía un castigo para ellos, por aquella decisión que les tuvieron. ¿Saben qué hizo Moisés? En aquel momento la Biblia fala que Moisés faló con el pueblo y les dijo, yo voy a orar a Dios para que la destrucción no llegue a vocês. Él fue a su aposento, a su casa, se colocó de joelhos y comenzó a hablar con Dios. Señor, yo sé que el pueblo pecó. Yo sé que el pueblo hizo cosas más. Yo sé que el pueblo hizo idolatría con aquel becerro de oro. Mas por favor, no faça nada con ellos. Y si você va a borrar, se dice, borrar a ellos de la existencia, bórreme a mí también. Apágueme a mí también. Imaginen esa palabra. Él no tenía culpa. Él no tenía que ser castigado. Él era fiel. Él era de un corazón bueno. Mas estaba dispuesto a morir por aquellas personas que habían pecado. Eso no quería decir que Moisés estaba justificando el pecado. No. Él no justificaba el pecado, pero él le amaba al pecador. Queridos hermanos, porque una persona esté haciendo algo negativo, no significa que no tenemos que amar a esa persona. Es más, nos precisamos amar más a esa persona para que conozca el amor de Dios a través de nos. Sí, nos odiamos el pecado. Precisamos odiar todos el pecado, mas amar al pecador. Moisés oró así, Dios escuchó la oración y faló con Moisés. Por su oración, por su intercesión, no faré lo que yo quería hacer. Imaginen, un pueblo entero se salvó a causa de una oración. Otro ejemplo muy interesante
es la intercesión de Abraham. Abraham estaba en su casa tranquilo en la parte de afuera, descansando en la cadeira. Y llegaron 2 hombres, 3 hombres. Él recibió a ellos sin conocerles y empezó a hablar con ellos, bienvenidos, puedo dar de comer, para vosotros. Ellos no querían al principio. No, tenemos que continuar nuestro camino. Mas ahora una persona tan boa que no, insistía nuevamente, ¿puedo dar para comer para vosotros? Hasta que ellos quedaron. Después de un tiempo que estaban comiendo con Abraham, Abraham se dio cuenta que uno de ellos, no, los 3, eran ángeles de Dios. E iban a castigar Sodoma y Gomorra con fuego eterno. Abraham sabía, entendía que allí se encontraba ¿quién? Ló y a su familia. Ló y su familia. Ló que era de él, su sobrino. Y él pensó, van a destruir a mi sobrino, van a destruir a su familia. Y faló con Jesús, que era uno de los ángeles allí presentes. Faló con él. Si existieran 50 personas justas en Sodoma y Gomorra, ¿vos destruiría aquella ciudad? ¿Vos no tendría misericordia por aquella ciudad? Si solo existieran 50 personas. Y él le faló, yo tenía misericordia, mas no tenían 50 personas. Abraham faló, 45. Yo puedo salvar una ciudad por 45 personas justas, mas no tenía 45 personas justas. 30, 20, 25, empezó a bajar la cantidad de personas hasta que llegó a ¿cuántas? A 10. En ese momento, Dios ejecutó su petición. Y llegó a Sodoma y Gomorra y la primera cosa que hicieron fue llegar con su sobrino Ló y tratar de sacarlo de aquella ciudad. Queridos hermanos, por la oración de Abraham, Ló fue salvado. Otro ejemplo interesante, además de ese, se encuentra en la oración de Ana. Estudiamos esa oración. Ella no podía tener hijos, mas ella pidió por un hijo. Intercedió por un presente de Dios para ella, que era un hijo. Y Dios dio ese presente para ella. Queridos hermanos, queridas irmãs, esta noche yo quiero que ustedes lembren la importancia de la oración para las demás personas. A veces, las personas no van a escuchar un sermón, las personas no van a escuchar una pregación, las personas no van a llegar aquí. Mas una oración puede salvar a aquellas personas. Hoy estábamos hablando con Denis, una frase que puse a leer en internet, que decía, si una persona no quiere escuchar a seu Deus, fale a Deus de esa persona. Bonito, ¿no? Si una persona no quiere escuchar a seu Deus, fale a Deus de esa persona. No sabemos, hermanos, cómo una oración puede salvaguardar la vida de una persona, puede cuidar la vida de una persona, puede librar de la muerte a una persona. El poder de la oración es mucho más grande de lo que nos creemos. Ahora estoy haciendo un pequeño libro con una hermana en México. Él estaba escribiendo historias milagrosas de muchos hermanos que han pasado momentos donde ellos conocieron a Dios y olieron la mano de Dios en su vida. Y lembro una experiencia interesante. Era 3 familias de hermanos que fueron fin de semana a estar en el río, a estar allí tranquilos con sus hijos. Todos estaban jugando, divirtiéndose en la parte de la orilla del río. Mas una hermana fue al río a nadar y se colocó así, flotando, con los ojos fechados allí. Mas no se dio cuenta que la corriente estaba llevando a ella a un remolino, se dice. A un remolino. Redemoinho. ¿Cómo? Redemoinho. Redemoinho. Llegó un punto en que el esposo de ella olió eso. Rápidamente fue, sal de allí. Muy tarde. La hermana cayó en el remolino. Comenzó a ahogar. Los hombres, eran 3 hombres, un esposo y 2 hombres más,
fueron rápidamente a auxiliar. Uno tomó algo, lanzó. La hermana no podía tomar. Su esposo de ella entró al agua para tratar de ayudarla. Y se dio cuenta que era muy difícil. Los dos hermanos se metieron al agua para tratar de ayudar a ella. Y comenzó la corriente a jalar a él también. En ese momento, cuando el hermano esposo de ella se estaba dando cuenta que él estaba entrando también en el remolín, él le faló a Dios: Señor, sálvanos. El hermano que cuenta la historia es un hermano de Venezuela. Él le faló, estaba allí, oleando todo. Estaba allí intentando ayudar a esas personas. En ese momento, cuando el hermano faló: Señor, sálvanos, llegaron dos jóvenes del otro lado del río. Jóvenes que saltaron al agua y comenzaron a nadar. Cuando llegaron perto del remolino, pusieron a agarrar la mano del hermano y llevarla hasta la orilla junto con el hermano. El hermano llegó desmayado. Se dice desmayado. Llegó desmayado. Tuvieron que reanimarlo. Mas despertó. Fue tanta la alegría que tuvieron que en ese momento colocaron de joelhos. Comenzaron a orar a Dios para dar gracias por ese milagro que habían tenido, ¿no? Y la historia es impresionante. El hermano de Venezuela fala: después de que todos abrimos nuestros ojos, los jóvenes no estaban allí. Aquellos jóvenes que habían salvado la vida de esas personas no estaban allí. Trataron de procurar dónde estaban. Pensaron que habían estado ahí perto de ellos y no encontraron a ellos. Allí el hermano faló. Fueron los anjos de Dios que Dios envió en respuesta de una petición. Queridos hermanos, la salvación puede llegar a través de una oración para alguien. Así que yo convido a las personas hoy, en esta noche, a que podamos tener más oración para las personas que nos queremos y amamos. Inclusive por aquellas que no queremos y no amamos, que nos cuesta amar, que es difícil para nos hablar con ellos. Hay que pedir por esas personas. Jesús llamó a Judas amigo. A pesar de que iba a traicionar a él, a pesar de que iba a ofender a él, a pesar de que iba a vender a él. ¿Por qué? Porque Jesús no odiaba lo que él era. Jesús odiaba lo que él le podía hacer con su ayuda. Si ustedes tienen una persona con la que tengan dificultad, oren por ella. Y Dios puede hacer el milagro en su vida. Queridos hermanos, el mensaje final para mi reflexión es: ¿a quién você quiere levantar hoy en oración? Piensen en aquella persona que ustedes quieren mucho o que ustedes no quieren. Y piensen que así como Dios ayudó a Moisés, a Abraham, a Ana, al hermano de Venezuela con esa experiencia, Dios puede ayudar a aquella persona por la cual usted está pensando en este momento. Hagan pedidos de oración en su cuarto, en su habitación, y oren todos los días por aquella persona que están pensando. Si ustedes perseveran en la oración, muy posiblemente esa persona pueda ser salvada de algún problema. Así que vamos a hacer una oración para terminar este sermón. Piensen en aquella persona que ustedes quieren o que no quieren, aquella persona que precisa ayuda. Y ahora vamos a hacer una oración. Perfecto. Cada quien en su corazón haga la oración por aquella persona y pida por ella con todo el corazón, pidiendo a Dios que pueda ayudar en sus dificultades, en sus problemas. Y vamos a orar que Dios pueda hacer milagros ainda hoy. Amén. 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 Vamos a colocarnos de joelhos lo que podamos, los que no podemos quedarnos en nuestras cadeiras para hacer una oración por aquella persona que amamos. Y después de 2 minutos yo haré una oración final. Al Deus de Abraham, al Deus de Isaac, falamos esta noche. A nuestro Deus queremos dirigir unas palabras pidiendo que puedas abençoarnos para que podamos ser personas de oración. A veces, Señor, nos tenemos dúvidas
de que vos existe. Y falo esto porque muchas veces no acreditamos sus promesas. Hemos estudiado algunas historias de personajes bíblicos que han tenido milagros por una oración. Y esta noche, Señor, queremos creer en esas palabras y queremos hablarte de nuestros seres queridos, de aquellas personas que quizás tenemos algún problema con ellas. Puedas tú ayudarnos, Señor, para ser personas que antes de pedir por nos, pidamos por los demás. Cada corazón, Señor, que aquí está presente, puedas tú ayudar para que las oraciones que hacemos contigo puedan ser longes, puedan durar mucho tiempo, porque te consideramos a você como una amizade para nós. Porque consideramos que você é nosso melhor amigo e queremos que você possa ajudar a muitas pessoas se nós oramos por elas. Amém. Pido por cada irmão aqui presente, cada irmã aqui presente, possas tu quedarte com eles, com elas, em suas casas, sua economia, em sua saúde, que elas possam sempre ter em mente que o melhor caminho que possam seguir é su caminho. Permite que siempre este grupo pequeño pueda ser fortalecido por su presencia. El tiempo que nos dedicamos aquí no es un tiempo perdido, es un tiempo de ganancia, un tiempo que nos brindará felicidad. Permite que podamos ser personas de fe, personas de perseverancia. Y si nos somos impactados por su ayuda, por su misericordia, que podamos también impactar a más personas. Pido por este grupo, Señor, para que cada persona aquí presente pueda traer a más personas. Que este grupo pueda crecer y que más personas en este pueblo puedan acreditar que Dios puede hacer milagros. Gracias por todo, Señor. Nos pedimos de ti en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amém. Dios nos abençoe esta noche.